El tema de esta noche lleva por título Despertar espiritual con cierta oración, tercera parte. Quiero compartir con ustedes algo que ya lo he dicho varias veces sobre el gran despertar espiritual que hubo en Escocia en los años 1742, 1747. Se dio un gran despertamiento espiritual en Escocia. A este avivamiento ocurrió en una ciudad llamada Cambuslang. Y quiero hablar un poquito sobre la historia del avivamiento de Cambuslang, porque en esta historia del avivamiento de Cambuslang es que nace realmente este término concierto de oración. Se dice pues que entre el año 1741 y 1742 en Escocia pasó por un tiempo de gran crisis. Escocia, un gran tiempo de gran crisis. Dice que había sequías, vientos fuertes, había incendios, había hambre. Esto pues llevó a centenares de personas a la muerte. Esto fue una cosa desastrosa que ocurrió pues en Escocia en ese tiempo, ¿verdad? Donde el hambre, las tragedias, la naturaleza golpeó duro a Escocia en este tiempo del año 1741, 1742. A raíz de esa crisis entonces pasó algo. Los hombres entonces decidieron buscar a Dios. Buscar a Dios. En Escocia pues a raíz de esta crisis los hombres decidieron pues buscar a Dios. Y esto lo podemos ver hoy en realidad con el tema de la pandemia, ¿verdad? La grande crisis dice que las grandes crisis preparan al corazón del hombre para volver a buscar la ayuda. Las grandes crisis siempre van a ser usadas para bien, si uno las sabe aprovechar para buscar el rostro de Dios. Esperamos que en la pandemia lo hemos visto, como diferentes ciudades, naciones, congregaciones, no ha habido a un creyente que no diga, no vamos a buscar a Dios. O sea, la misma pandemia como la crisis que hubo en Escocia en estos años, también está haciendo que la gente busque a Dios. Pero es bien tremendo, ¿verdad?, lo que está pasando también con la pandemia en el día de hoy. Esto ocurrió pues igual en Escocia en el año 1141-1142. Hubo una crisis en Escocia que los hombres decidieron volverse a buscar a Dios. Entre esos hombres, la Biblia, la historia de avivamiento de Cambuslang nos habla de William McCulloch. William McCulloch era el pastor de la iglesia de Cambuslang. Es un pequeño pueblo con unas 200 familias aproximadamente. Y este hombre estaba escuchando de los avivamientos que estaban ocurriendo en otras partes del mundo, en Inglaterra, a través de un evangelista llamado Whitefield, un gran hombre que Dios está usando. Y él estaba escuchando los avivamientos que ocurrían en Inglaterra y en Estados Unidos, también con otro pastor llamado Jonathan Edwards. McCulloch, en una ocasión, comenzó a predicar y comenzó a orar. Y en el corazón de este pastor William McCulloch había una carga por un avivamiento en su ciudad, en su país. Él tiene una carga increíble por un avivamiento. McCulloch oraba a Dios para que Dios también trayera un avivamiento a su ciudad. Dice la que en agosto de 1641, 14 hermanos de la iglesia de William McCulloch asistieron a una gran campaña con el evangelista Whitefield. Y a raíz de esta campaña, estos 14 hermanos rezaron tan encendidos y tan motivados para orar por un despertar, por un despertamiento, por un avivamiento. Dice que estos 14 hermanos que fueron a esta gran campaña de avivamiento rezaron con sed y hambre por un avivamiento en su ciudad. Y de esos 14 hermanos, dice que 2 de esos hermanos decidieron hacer una especie de solicitud
al pastor William McCullough, después de recoger más de 90 firmas de 90 familias que le pedían al pastor William McCullough que por favor hiciera reuniones de oración. Reuniones de oración, a cual el pastor accedió gustosamente y a la vez le ayudó para que estas reuniones de oración se hicieran de una manera sistemática y se hicieran de una manera ordenada y más que todo concertada. Y es interesante, hermano, cómo comienza este avivamiento. William McCullough tenía esa hambre por la gloria de Dios, por un avivamiento, que dos hermanos de la iglesia decidieron recoger firma para que el pastor iniciara reuniones de oración durante la semana. Qué tremendo, hermano, cuando en una iglesia alguien le dice al pastor: pastor, vamos a hacer reuniones de oración para que Dios también nos avive, nos visite, para un gran despertar espiritual en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Qué tremendo cuando esto comienza, porque todo despertar espiritual comenzará siempre con una hambre y una sed de la presencia del Señor. Todo avivamiento comienza con oración y termina con oración. Dice que el pastor William McCullough comenzó a escribir unas guías y comenzaron a hacer las reuniones de oración entre semanas. Prácticamente dice que de todas las semanas estaban en diferentes reuniones de oración, al grado que tuvieron que pedir otros pastores de la ciudad de Gascoigne, Escocia, vinieron a ayudar al pastor William, porque era tanta reunión de oración que había, que eso fue algo bien tremendo. El pastor William McCullough, antes que esto ocurriera, le dijo a Dios: Señor, ¿dónde está el fruto de mi ministerio? Y Dios le impartió un poder especial, hermano, a este hombre que tenía la carga, una sed por un avivamiento. A raíz de este movimiento de oración que hubo en las reuniones de oración, dice que todos los domingos en la noche, estoy leyendo esta historia de eventos de Canmbulán, todos los domingos en la tarde se leían informes de lo que sucedía en Inglaterra, lo que sucedía en Gales, lo que sucedía en Nueva York, con Boston, con el hermano Jonathan Edwards, hermano. Y el pastor McCullough, cuando los hermanos le pidieron que hiciera esta reunión, él hace pues unas guías de oración para que ellos oraran de manera unida y concertada. El 14 de febrero del año 1742, el Señor pues comenzó a moverse a nivel de la iglesia y comenzó también a transformar la vida del pastor William McCullough, que de repente en 3 meses, hermanos, se añadieron a esa más de 300 personas y comenzó allí un gran movimiento de oración. Este avivamiento comienza con oración y generó más oración. Grandes cantidades de personas se convertían, hermano. El evento comenzó a extenderse por ciudades lejanas de Europa. En este evento los simples creyentes compartían el evangelio con otras personas. Así es como nace este modelo que hoy llamamos concierto de oración. Interesante la historia de Canmbulán, porque el avivamiento trae oración, pero cuando hay avivamiento genera más oración, hermano. Y la persona se convertía. Ese fue un fenómeno increíble que comenzó a invadir toda Escocia. Y esto es cumplimiento a la palabra profética que está en Zacarías capítulo 8, 21 y 23. Ya habla en el primer video, el primer capítulo, hablamos sobre la visión profética de Zacarías 8, 21 y 23, cuando dice la Biblia que habitantes de una ciudad le dirán a los habitantes de otra ciudad: vamos a implorar el favor de Jehová. Y ahí nace el avivamiento con esta visión profética de Zacarías 8, 21 al 23. Y dice que las ciudades, las naciones se iban a unir una con otra para implorar el favor. Y exactamente esa palabra de Zacarías 8, del 21 al 23, se dio en Canmbulán, como dije en el primer capítulo. Y una cosa que sucedió también en Canmbulán es lo que dice Zacarías 12:10, cuando el Señor dice: y yo voy a derramar espíritu de gracia, espíritu de súplica
espíritu de oración. Dios es el que va a traer este despertamiento. Estas reuniones de oración fueron producidas, provocadas por el poder del Espíritu Santo. Dios pone el querer como el hacer de un pueblo. Y esto exactamente es lo que va a hacer Dios en estos últimos tiempos ante el avivamiento que estamos esperando y ante el regreso poderoso del Señor Jesucristo. La iglesia va a estar orando por avivamiento, por avance del reino de los cielos. Bendito Señor. Pero bendito Señor, también estaremos preparándonos y esperando el regreso triunfal y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo que dijo, lo que enseñó en el capítulo 1, Dios va a despertar, Dios va a poner en su pueblo espíritu de oración. Esta visión de oración, este movimiento de oración no lo comienza el pastor, no lo comienza una iglesia, no lo comienza una organización. Esto lo comienza el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene interés en salvar las almas, en que haya poder de Dios, haya las manifestaciones de la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el que va a hacer esta obra. Por eso me gusta mucho este movimiento, porque este movimiento no lo inicia el hombre, este movimiento lo inicia Dios. Y si tú me estás escuchando en esta hora, si tú me estás viendo en esta hora, es porque Dios te está llamando a que seas parte del movimiento de oración de los últimos tiempos, que proclamamos el avivamiento, que proclamamos el avance del reino y sobre todo proclamamos el retorno, el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que así en estas reuniones de oración que se hacían en Escocia, nace lo que se llama pues los conciertos de oración. Nacen los conciertos de oración. Más adelante le voy a explicar algo más sobre este tema. Nacen los conciertos de oración. Que en 1642 dice que el pastor y teólogo John Skirne publicó un folleto el cual animaba a las iglesias a orar en determinados días y al unísono en forma regular y colectiva. A esta forma de orar se le llamó concierto de oración. Voy a repetir lo que acabo de decir. John Skirne, un pastor y teólogo, en 1742 escribió un folleto que decía así, dice que el cual animaba a las iglesias a orar en determinados días, al unísono, en forma regular y colectiva. A esta forma de orar se le llamó concierto de oración. Entonces, cuando hablamos de concierto de oración, nos estamos refiriendo a esto, a orar en determinados días, determinadas horas, al unísono, en forma regular y colectiva. A esta forma de orar se le llama concierto de oración. Cuando el pueblo se une en oración en determinados días, determinado tiempo, para orar al unísono, bajo un solo tema, en unidad, en el poder del acuerdo, de forma regular y colectiva. Esto es muy importante señalarlo, porque en la pandemia sí estamos orando, pero no estamos esperando que todo se normalice para volver a nuestra normalidad, sino que es lo que se dio en la pandemia, donde estamos orando, donde estamos ayunando y adorando, sea algo que continúe y sea algo regular en el creyente. Yo no quiero volver a la normalidad de antes. Yo quiero quedarme con esto, hermano, como veremos otras clases más que tienen que ver con estas oportunidades, estas crisis, que uno tiene que saber cómo uno toma la crisis, cómo uno la sobrelleva. Y si usted le saca provecho para buscar a Dios, hermano, para orar, es algo tremendo. La iglesia primitiva, cuando tenía una crisis, la iglesia primitiva no se quejaba, ni decía, Dios, ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia que la iglesia primitiva oraba, perseveraban unánime en oración, oraban de forma en unidad, en el poder del acuerdo, que vamos a verlo más adelante en otras enseñanzas sobre cómo es la oración unida. Así que esto es lo que es un concierto de oración. Eso es orar en determinadas horas, en determinados días, al unísono, bajo un solo tema, ¿verdad? De forma que
regular y colectiva. A esto le llamamos concierto de oración. ¿Qué hace el concierto de oración? ¿O qué ve el concierto de oración? Número uno, ve a la iglesia orante como una sinfonía. Los conciertos de oración ven a la iglesia orante como una sinfonía, en donde cada creyente es como un instrumento en la orquesta de Dios. Por eso que es un concierto de oración, ¿verdad? Donde cada orante es parte de esa sinfonía, donde cada creyente es como un instrumento, ¿verdad? En la orquesta de Dios. Y le damos a Dios. Dios es nuestra audiencia en estos conciertos de oración. Dios es nuestra audiencia en nuestra adoración y en nuestras oraciones. Entonces, eso es lo que era un concierto de oración. Ve a la iglesia orante como una sinfonía, en donde cada creyente es como un instrumento en la orquesta de Dios. Y dos, al orar en forma unida y concertada y en armonía. Nosotros en los conciertos de oración vamos a orar de forma unida, de forma concertada y en armonía, como la palabra nos los enseña, ¿verdad? Que si dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan al Padre, le será. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado. Eso lo vamos a ver más adelante en una enseñanza que tiene que ver como fundamentos teológicos de la oración unida. Así que eso es lo que hace la oración, el concierto de oración. Ver ese orando como una sinfonía y ve a la iglesia orar en forma unida, concertada y en armonía. ¿Y por qué vamos a orar de forma unida, de forma concertada y en armonía? ¿Por qué vamos a orar? Por los planes y los propósitos de Dios. Esto es muy importante señalarlo. Por los planes y los propósitos de Dios. No vamos a orar, o sea, vamos a enfocarnos, sí, como vimos en el video la semana pasada, en la enseñanza pasada, vimos la diferencia entre oración personal y oración corporativa. Hay oraciones personales y dentro de esas oraciones personales está el Padre Nuestro, ¿verdad? Que usted todos los días, usted tiene que orar el Padre Nuestro, que comienza con adoración, que tiene la confianza de declarar: Señor, venga a tu reino, haga tu voluntad aquí en la tierra. Nos habla de las peticiones personales: danos el pan nuestro, perdónanos, líbranos de todo mal. Y otra vez termina el Padre Nuestro llevándole a Dios adoración, diciendo: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Así que, hermano, cuando vamos a entrar en los conciertos de oración, todos los enfoques o todas las oraciones que se hacen con un tema específico y con el fundamento de la palabra de Dios, porque estas oraciones no están al azar, ni están así como que siendo al capricho, no, son oraciones de acuerdo, concertadas, que llevan un fundamento bíblico en cada oración, porque los enfoques tienen que ver con los planes y los propósitos de Dios. Ya no es, como dije al principio, las oraciones personales son personales. Dice la Biblia: y tú cuando ores, entre tu cámara secreta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay oraciones que son personales, pero también hay oraciones que son corporativas. Estas oraciones corporativas son oraciones de acuerdo, de poder. Y Cristo también establece cómo es la oración personal, cómo debe ser la oración personal. Y también Cristo mencionó en Mateo 16 y Mateo 18 cómo debe ser la oración corporativa, oraciones de acuerdo. En este caso, cómo se pueden celebrar los conciertos de oración en armonía, de manera concertada, de manera unida, orando. ¿Por qué? Por los planes y los propósitos de Dios. Amén. Esto es lo que constituye un verdadero concierto de oración. Aquí estamos orando pro avivamiento, pro avance del reino, y hay una cantidad de enfoques que se van a orar por despertar espiritual, por la salvación de las almas, por la fortaleza de los miembros de la iglesia, en verdad, por lo sobrenatural de Dios en la iglesia, por la venganza del Señor. Hay una cantidad de temas dentro de este gran tema de avivamiento y avance. Hay una cantidad de subtemas o enfoques que todos van hacia esa dirección, hacia los planes y los propósitos de Dios. Es como esta oración concertada
Es casi como la adoración. En la adoración no es horizontal, no es una adoración basada en tus necesidades. La verdadera adoración se enfoca primeramente en Dios. Por eso es que la adoración es vertical, no horizontal. Igual la oración concertada o los conciertos de oración, la oración no es horizontal, es como vertical, porque la oración, los conciertos de oración, o cuando hay concierto de oración, se enfocan a estos conciertos de oración. Más adelante le vamos a llamar oraciones extraordinarias. O sea, estas oraciones extraordinarias que están dentro de los conciertos de oración están dirigidas o guiadas hacia ese destino, hacia los planes y los propósitos de Dios. Amén. Establecer nuevas obras, las nuevas generaciones y cualquier otra situación que se levante por ahí. Todo lo que quiera resistir al evangelio. La promesa dice: y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces hay un poder de Dios que da a la iglesia cuando la iglesia ora de manera concertada, en manera unida y en manera en armonía. Así que así nace este modelo de oración, ¿verdad? En 1942 varios pastores decidieron implementar este modelo de oración llamado concierto de oración. Este modelo de oración concertada en toda Escocia para lograr un avivamiento ya no local ni un avivamiento regional, sino un avivamiento internacional. ¡Wow! Comenzaron a orar de manera concertada, en armonía, en unidad, no solamente por un avivamiento personal, porque el avivamiento es personal, es familiar, es en una iglesia, es una región, es en una ciudad, es una nación. El avivamiento que Dios va a traer en estos últimos tiempos va a ser un avivamiento global, hermano, global. Así que podemos orar por un avivamiento global, por un avivamiento internacional. Entonces, ¿qué hicieron estos pastores? En 1642, varios pastores se reunieron ahí en Escocia y agarraron este modelo de oración llamado concierto de oración y concertaron para orar en un tiempo específico. ¿Qué decidieron ellos? Que cada grupo de oración que se iba a levantar, cada grupo de oración, iban a orar una vez por semana. Específicamente en el caso de Escocia, comenzaron a orar todos los sábados en la tarde. Se reunían los diferentes grupos de oración para orar el sábado en la tarde, con oraciones concertadas, con un tema definido, con oraciones ya programadas, sistemáticas, con fundamentos bíblicos. Y cada 3 meses, todos estos grupos de oración iban a unirse para hacer una oración trimestral de concierto de oración, con oraciones extraordinarias, por causa de la crisis, por causa de cualquier cosa que estuviera pasando. De igual manera, hoy la iglesia, hermanos, tiene la oportunidad de comenzar a hacer estos conciertos de oración, estas reuniones de oración, para establecer ¿qué cosa? El reino de Dios, para establecer ¿qué cosa? Cielos abiertos, para el avivamiento, para que la gloria de Dios sea manifestada. Así que ellos organizaron que todos los grupos de oración, en verlos de la semana, se iban a reunir todos los sábados en la tarde, a cierta hora del día, iban a orar con un tema específico, iban a tener un fundamento bíblico, iban a orar una vez por semana, y cada 3 meses se iban a reunir todos estos grupos, cada 3 meses en un gran tiempo de oración y adoración. Y eso, yo me imagino, hermanos, que eso era algo explosivo. Mire que fue tan tremendo esto, que escuchaba algo de la historia de avivamiento en Glasgow, Escocia, concerniente a los conciertos de oración, que en la ciudad de Glasgow, que está en una distancia de Cambuslang, donde comienza toda esta reunión de oración, en la ciudad de Glasgow se habían levantado más o menos 30 grupos de oración constituidos por jóvenes, hermanos. Jóvenes se unieron a estas reuniones de oración imagínense que en cada grupo de oración, en cada grupo, había 30 jóvenes. Si usted multiplica 30 por 30, estamos hablando de 900 personas. Solo en un sanatorium, 900 jóvenes estaban involucrados en oración. Claro que había otro tipo de grupos, de familias, de mujeres, de hombres. La cosa es que habían grupos de oración por toda Escocia, el sanatorium, hermano. Había grupos de oración por toda Escocia, orando todos
por la misma, por la misma, de manera concertada, o sea, es que imagínense cuántos grupos de oración habían en la tarde orando, cuántos grupos oraban, cientos, decenas de grupos orando por la misma causa, por el mismo tema. Eso tiene su poder. Y yo, como dije en la lección de oración personal, oración corporativa, si en la oración personal Dios nos contesta, Dios contesta tu oración personal, ¿cuánto más Dios no va a contestar la oración unida del pueblo de Dios? El Señor dice, si se humillare, ¿qué? Mi pueblo, el cual sobre mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré y sanaré vuestra tierra. Dios tiene poder para cambiar las cosas. Miren, no hay nada imposible para Dios. Solamente ponte de acuerdo con 2 o 3, ponte de acuerdo con alguien. Comienza a orar por un compañero de oración. Comienza a orar, decir, yo voy a ser parte de este movimiento de oración. Ya algunos, en esta pandemia, muchos han estado haciendo actividades de oración concertada. Claro, lo estamos haciendo como a raíz de la pandemia, pero como estrategia divina, como implementación divina, todavía necesitamos acordar, concertar, unificar criterios con tal de que esto siga avanzando. En los conciertos de oración, Let's Pray, que es el suerte de oración que tenemos nosotros, estamos haciendo Let's Pray. Vamos a estar haciendo suéteres de diferentes colores, tazas, gorras, que digan let's pray, oremos, hermano, oremos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer en estos tiempos? Orar y orar, pero ahora orar no solamente personal, sino orar también en el poder del acuerdo. Ellos oraban por 2 cosas importantes. Quiero señalar esto porque es importante concertar en esto. Ellos oraban por el avivamiento de la iglesia, número 1. Y número 2, oraban por la expansión del reino de Dios en el mundo. Esas eran las 2 grandes peticiones. Claro, habían otras peticiones más, pero estas eran las 2 grandes peticiones. Orar por el avivamiento de la iglesia y orar por la expansión del reino de Dios en el mundo. Y qué tremendo cuando nos levantamos para orar en unidad, en concierto, en armonía, por el avivamiento y de la iglesia y por el avance del reino de Dios. Hace como 2 semanas atrás, la Asamblea de Dios a nivel mundial celebró lo que ellos llamaron Global Concert of Prayer, concierto global de oración, donde más o menos 50 naciones que tienen las Asambleas de Dios presencia, se unieron en 50 horas de oración y todos los países comenzaron a orar. A cada país le tocó un tiempo de oración, un horario, y le dieron oraciones específicas por la cual, pero el enfoque general era por avivamiento y por la gloria de Dios, por el avance del reino de Dios, y también se oraron por otras oraciones especiales, como las misiones, como las nuevas obras, como las nuevas naciones, pero fue una cosa maravillosa. Entonces muchos vieron este ejemplo. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer en armonía, de manera concertada, en el acuerdo, a nivel personal, a nivel de la familia, a nivel de la iglesia, a nivel de un grupo de pastores, un grupo de iglesia, en fin, todo hay que hacerlo de manera concertada porque hay un poder en el acuerdo. Ya no es una iglesia orando por avivamiento, pueden haber muchas iglesias orando de manera concertada, unida por el avivamiento y por el avance del reino de Dios. Jonathan Edwards, un predicador, un gran evangelista, un hombre que Dios usó en esas épocas de 1647, en 1642, Jonathan Edwards predicó un famoso mensaje que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y ese mensaje trajo muchos cambios, mucha transformación a la iglesia social. Pero Jonathan Edwards recibió de John Skirner este folleto que le había anteriormente, un folleto donde promovía la oración concertada, que oraba en determinados días, lo hicimos a lo que ellos llamaron oración unida, de forma regular y continuamente. Jonathan Edwards en la parte de Boston, Connecticut, hacia lo que es la parte este de Estados Unidos, allá al área de Nueva York, Connecticut, Boston, esa área por allá arriba, él recibió también ese mismo manual, ese mismo folleto
que John Skirner había enviado, y Jonathan Edwards agarra ese folleto y escribe otro pequeño librito para sustentar la necesidad del concierto de oración, para sustentar la necesidad de la oración de acuerdo, de ponernos en oración, para sustentar todo esto. Escribió un libro, un libro así, para sustentar todo eso, para de manera teológica sustentar la necesidad que tenemos de orar. Y su presentación decía lo siguiente, de su informe, su manual, decía: esta es una humilde propuesta, hablando de los conciertos de oración o la oración extraordinaria. Dice: esta es una humilde propuesta para promover el acuerdo y la unidad en el pueblo de Dios, para la oración extraordinaria en pro del avivamiento y el avance del reino de Dios en la tierra. Dice: esta es una humilde propuesta. Él lo presentó como una humilde propuesta. Y es cierto, nosotros estamos promoviendo esto de igual manera, con un corazón humilde. No queremos presionar a nadie, ni seguir a nadie, ni obligar a nadie. Tú tienes que meterte aquí. No. Esta es una propuesta humilde que yo también estoy haciendo en esta hora, para promover el acuerdo y la oración unida del pueblo para la oración extraordinaria. Cuando yo hablo de oración extraordinaria, me refiero que hay momentos en que se necesita una oración extraordinaria para avanzar, para crecer, para decir, bueno, hay victoria en el nombre del Señor. La Biblia nos da la promesa, y las puertas de la no van a prevalecer. Y el Señor dice: pero a ti te daré las llaves. Dios te da una llave para eso, para que actúes en el poder de la autoridad del Señor, para orar en el poder del acuerdo, hermano, y comenzar a desatar y atar todo lo que la tierra ate, el cielo lo va a hacer. De eso vamos a hablar más adelante. Hay una enseñanza muy especial para eso. Así que Jonathan Edwards presenta esto en el área de Boston, de Connecticut, Nueva York, Virginia, Nueva Jersey, y es adoptado también este sistema de reunión de oración o concierto de oración. Es adoptado, donde es la oración unida, es la oración de acuerdo. Y también muchos pastores comienzan a poner oraciones los sábados en la tarde. Cada 3 meses se reunían para orar. Había diferentes formas de hacerlo, no solamente a nivel de iglesia, a nivel de varias iglesias concertaban para orar tal tiempo, tal obra, para orar, o se reunían todos los movimientos de oración en tal día. O sea, hay varias formas de implementar esto. Eso lo vamos a ver también después. Lo podemos hacer a nivel personal, familiar, lo podemos hacer de forma diaria, semanal, mensual, trimestral. Hay muchas formas. Lo importante de lo que se busca es orar en el poder. Hay muchas actividades y eventos que van en esa dirección. Amén. Entonces Jonathan Edwards fue un hombre que usó este modelo de oración, y esto, como en Europa, igual como en Estados Unidos, fueron estas reuniones de oración, estos conciertos de oración, o este modelo de oración llamado concierto de oración, fue usado en Europa y en Norteamérica para traer lo que se llama el primer despertar, o el primer despertamiento que hubo en Europa y que hubo en Estados Unidos. Fue, ¿qué cosa? Un modelo de oración concertada. Y ahí la historia comenzó pues a hablar diferentes etapas, cómo se fue usando este modelo de oración en los siguientes años, hasta recientemente, ¿verdad? Han habido varias reuniones que vamos a ver la próxima semana, este tema con otras enseñanzas, cómo fue este movimiento creciendo, y por qué hoy estamos hablando de concierto de oración, porque hoy estamos hablando de reuniones extraordinarias, porque hoy hablamos de esto, porque este es un modelo, este es un diseño del cielo que Dios está trayendo para traer, ¿verdad?, este gran avivamiento. Yo doy gracias a Dios que por esto, doy gracias a Dios porque en verdad, hermanos, esto ha sido algo maravilloso. En el caso personalmente mío, el día 9 de febrero, yo estoy así orando y el Señor me dice estas palabras, o escuché las palabras que dice Zacarías: porque no hemos implorado el favor de Jehová. Yo escuché esa frase y comencé a orar al Señor, y cuando comencé a orar, Dios me llevó a esto, ¿verdad?
al tema de los conciertos de oración, a las reuniones extraordinarias. Dios me llevó a estos conciertos de oración, la oración concertada, la oración unida, la oración de acuerdo, en armonía, en unidad. Dios me llevó a esta experiencia que el día 9 de febrero yo prediqué la primera enseñanza sobre esto. El día 8 de febrero un teólogo en Argentina, Sarrachi, de apellido Sarrachi, escribió un documento también basado en la oración unida. Así que esto fue comprobado y más adelante, como dije, pues se celebró aquí la semana pasada un gran evento con la Asamblea de Dios, Global Concert Prayer, donde también confirma. Esto es lo que Dios, hermano, quiere hacer. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros nos involucremos en que vamos a concertar, vamos a trabajar. Porque, y la clave de esto aquí, hermano, es lo siguiente. El mismo texto de Zacarías 8, 21 dice, 23, que los habitantes de una ciudad le dirán a los habitantes de otra ciudad: vamos a implorar el favor de Dios y vamos a buscar el rostro de Jehová de los ejércitos. Y dice, termina con una frase al final, dice, y yo iré, y yo iré. ¿Qué necesitamos para los conciertos de oración? Lo que necesitamos es personas dispuestas, hombres y mujeres dispuestos, que digan, yo quiero participar de este movimiento de oración, yo quiero ser parte de este avivamiento, de esta gran cosecha. Hoy hablamos de evangelismo de oración, hoy hablamos de cosecha para orar por la gente, orar por sanidad, por milagro. Hoy, hermano, Dios quiere hacer muchas cosas. Lo que va a pasar en los próximos días es que ya no seremos nosotros, sino Dios. Su gloria va a comenzar a actuar en medio, y Dios va a responder a esas oraciones de avivamiento, a esas reuniones de oración concertada. Bueno, así es como se origina los conciertos de oración, así es como nace en una humilde ciudad llamada, un pueblo llamado Cambulán, y cómo se comienza a propagar este momento de oración en toda Escocia, después en Gales, después en Inglaterra, después enviarlo a Estados Unidos. Y este modelo de oración que se usó, donde se oraba en el acuerdo, hace unas reuniones, hace como 20 años atrás, hubo una reunión extraordinaria de muchos grandes líderes, donde se volvió a implementar este modelo. Significa que Dios está volviendo a traer este modelo como la iglesia primitiva. Esa primitiva oraba perseverantemente y en unidad. Siempre esa primitiva estaba orando en unidad y en el acuerdo. Así quiere Dios que la iglesia vuelva. Por eso que se habla de una restauración de la unidad, de la seguridad. Pero esto, repito y enfatizo, no lo comienza el hombre. Dios comienza este movimiento de oración. Y usted tiene que decirle, Señor, yo quiero ir. Yo quiero ser parte de esto que tú vas a hacer. Si tú estás dispuesto a ser parte, abre tu corazón al Señor. Y Él te va a enseñar, Él te va a guiar a que te unas a otros hermanos de la iglesia, nos vamos a unir a otras ciudades, a otras iglesias para orar por un avivamiento, ¿verdad? Y para que la obra de Dios avance en la tierra en todos los aspectos de la vida social, económica, política del país, económica. Así que vamos a orar, hermanos, decir, let's pray. Vamos a orar por un despertamiento, para que Dios ponga el querer, el hacer como el hacer de su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Hashemekose, gracias, Señor, te damos. Señor, derrama tu espíritu de oración sobre tu pueblo. Comienza a traer ese despertar, Señor, en cada vida, en cada corazón que escucha este video, que ve este video, que escucha este audio, Señor. Levanta a los que ya tú le has puesto a sentir. Quizás le estás confirmando de la necesidad de orar de manera unida, de acuerdo. Y ayúdanos a implementar la forma como tú quieres que nos unamos en oración, ya sea de madrugada, ya sea en la semana, ya sea virtualmente, ya sea en línea, ya sea presencialmente, Señor. Padre, pero vamos a avanzar en el nombre de Cristo, porque la promesa dice que las puertas de la Hades no van a prevalecer. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado autoridad y poder para que tu obra siga adelante. Somos las personas que vamos a ponernos de acuerdo aquí en la tierra para que lo que se ate en la tierra, se desate en el cielo, ya fue hecho. Gracias, Jesús.
en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios le bendiga y lo espero en el próximo video sobre la serie Diseño del Cielo, Concierto, Oración. Dios te bendiga.